Muy bien. Perfecto. Pues nuevamente, bienvenidos. Les recuerdo que esta grabación estará disponible a través de nuestras redes sociales y se dará el link de YouTube. También estará en la plataforma de ELSO LATAM y probablemente también en la plataforma de la ELSO para que puedan accesar a ella. Es importante también que sepan que los demás webinars y las demás charlas que se vayan a dar van a tener como invitados a diversos miembros de la ELSO de todos los países que conforman ELSO LATAM. Y sin más, quisiera presentar a nuestro primer ponente, como bien dije, el doctor René Gómez, quien es presidente de ELSO LATAM y es miembro del Comité de Educación y Certificación de la ELSO Global. El doctor Gómez inició el programa de ECMO en México desde 1994 y actualmente es el director del programa de ECMO del Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad en Monterrey. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Gómez y les quisiera pedir cualquier pregunta que tengan o comentario, lo pueden escribir en el chat y al terminar la sesión revisaremos todas sus preguntas. También les pido que todos mantengamos los micrófonos apagados y solo los abramos cuando sea nuestro turno de hacer una pregunta o bien contestar una de ellas. Muchas gracias, bienvenidos todos y bienvenido, doctor Gómez. Muchas gracias, Jenny. Voy a compartir mi pantalla. Por ahí hay algún micrófono abierto. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar en este primer webinar. Para nosotros es muy importante en la ELSO LATAM que tengamos una estrategia de educación médica continua para todos los centros de la ELSO latinoamericana. En esta ocasión voy a hablar pues, de un tema que ha sido recurrente y de moda porque estamos o acabamos de pasar la pandemia de COVID-19. Y el tema será el impacto de la pandemia de COVID-19 en los centros de ECMO de ELSO LATAM. ¿Qué ha pasado? Voy a hablar un poco de qué ha pasado en la ELSO LATAM antes del año 2009. El efecto que tuvo la primera pandemia de H1N1 en el mundo y en Latinoamérica. El pronóstico de ECMO en los pacientes con COVID a través del tiempo, o sea, cómo ha ido evolucionando el tiempo. La experiencia en los centros de ECMO de LATAM durante la pandemia. ¿Qué enseñanzas nos ha dejado y cuál creemos que son los cambios futuros, tanto para Latinoamérica como en general a nivel global? El ECMO fue una herramienta poco utilizada en los adultos y en la primera pandemia, o en la primera epidemia, porque esto no fue una pandemia del SARS-CoV-1 en el 2009, el uso fue muy limitado a un número pequeño de casos. Yendo a la historia, nosotros en el 94 empezamos el primer programa de ECMO neonatal y pediátrico en Monterrey, pues con tecnología salida del soporte del bypass cardiopulmonar. En el 2004 hay solo un centro en la ELSO latinoamericana que había empezado en el 2003, que es la de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que dirigía y dirige y sigue dirigiendo el doctor Javier Catán, que por cierto felicidades porque a partir del día de hoy él es el director de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero durante todo este tiempo había poco interés en los adultos con falla respiratoria, con ARDS, porque los estudios que había hasta ese entonces no habían mostrado beneficios sobre el manejo convencional en los pacientes con falla respiratoria hipóxica.
En el 2008, Las Condes, con la dirección en Santiago de Chile, con la dirección del doctor Rodrigo Díaz, se inicia el primer programa de ECMO en adultos antes de la pandemia, cuando todavía o empezaba ya a haber algo de interés para el soporte de los pacientes con falla respiratoria hipóxica y también para pacientes cardiológicos. En el 2010 aparece el centro de la Fundación Cardiovascular Colombia, que inició y sigue dirigiendo el doctor Leonardo Salazar, que es el presidente pasado de la ELSO latinoamericana. En el 2012 se empiezan a adherir otros centros a la ELSO LATAM, entre los que se incluye nuestro centro, Argentina y Brasil. Empiezan poco a poco a agregarse centros. Y se mantuvo pues hasta el año del 2020, antes del 2020, como el 2018, había unos 12, 14 centros a lo mucho. Sin embargo, durante los últimos 2 años, a partir del 2020, el número de centros se ha incrementado tremendamente. Actualmente están registrados en la página de la ELSO 86 centros en Latinoamérica. Y podemos ver esa explosión tan tremenda que hubo en estos 2 años. Por ejemplo, México es el país que tiene más centros registrados en la ELSO, sigue Colombia, sigue Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, y luego ya con un número más pequeño el resto de los países de América Latina. A partir del 2009 empieza a haber un interés cada vez creciente para el manejo de los pacientes con ARDS, con severo. Después de la publicación del estudio, el CESAR Trial o el estudio CESAR, en el cual se pudo demostrar no tanto que el ECMO mejoraba la sobrevida, sino que los pacientes que eran referidos a un centro de ECMO tenían mejor posibilidad de vida y con menos, y estar sin secuelas. De tal forma que este fue el estudio que empezó a detonar el uso del ECMO para la falla respiratoria hipóxica aguda severa en los pacientes adultos. Y así, del 2010 al 2018 hubo un crecimiento muy grande para los pacientes con ARDS. En el 2018 se publica el estudio de OLIA de Alain Combs y su grupo, en el cual se hace una comparación con pacientes con falla respiratoria hipóxica aguda severa que, en ECMO, siguiendo los criterios de EOLIA, que ahorita los mencionaré más adelante, y pues se encuentra que realmente no hubo una mejoría, aunque fue mejor el pronóstico para los pacientes manejados en ECMO en comparación con los pacientes con la terapia ventilatoria convencional. Fue mejor, por ejemplo, un 44% sobrevivió del no ECMO en relación a un 57% del ECMO. Sin embargo, no estableció una diferencia estadísticamente significativa. Pero sí el punto secundario, que era la falla al tratamiento, pues obviamente el grupo de ECMO tenía mucho menor falla al tratamiento, y también considerar que no muchos, pero un grupo de los pacientes que habían fallado a la terapia convencional, pues no se iban a dejar morir y se pasaron al grupo de ECMO, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza la pandemia en China? Los primeros casos que empiezan a fallar a la terapia convencional y que fueron soportados en ECMO, se reportan en estos 4 estudios iniciales. La experiencia que tuvieron los chinos con estos casos, estos primeros casos, y como ven, una mortalidad pues por arriba del 95%, o sea, de 17 casos, solo hubo uno que sobrevivió, de tal forma que empezó a hacer sentir como que el ECMO iba a ser una herramienta de poco uso para el paciente con
con ARDS secundario a COVID-19. Sin embargo, pues esto empieza a evolucionar. Para marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara al COVID-19 como un brote epidémico a nivel global. Y los primeros casos que se empiezan a ver en América, bueno, primero en el continente americano, en Estados Unidos, para enero 26, se comenta que existen ya 15 casos, 15 personas afectadas, aunque había un poquito de hermetismo, seguramente había empezado un poco antes a haber casos. En Brasil, por ejemplo, que fue uno de los primeros países latinoamericanos, el 26 de febrero, en México el 27 de febrero, Ecuador 29 de febrero, Chile 3 de marzo, Colombia 6 de marzo, y bueno, de ahí empieza a aumentar cada vez más el número de casos con neumonías severas o con falla hipóxica. Y el primer caso puesto en ECMO en América Latina es en marzo 27 del 2020. Poco tiempo después, para el mes de marzo y abril, la ELSO empieza a pedir la participación de expertos a nivel mundial y empieza a hacer unas guías iniciales de manejo para los pacientes con COVID que tienen falla cardiopulmonar severa y que requieren ECMO. Ustedes ven ahí dentro de ese grupo importante está Leonardo Salazar, que en ese entonces era presidente de la ELSO LATAM y que participa en el diseño de estas guías. ¿Y cuáles fueron para entonces los criterios de indicación para ECMO? Pues exactamente los mismos que había establecido el grupo EOLIA, que se llaman criterios de EOLIA. Y estos criterios pues son estos que vemos aquí abajo, ¿verdad? El paciente con falla respiratoria hipóxica severa, que tiene una PAFI menor de 150, se recomienda fuertemente ponerlo en posición prona, bloqueo neuromuscular, movilización, subir el PIP y ver si era dependiente de PIP, considerar vasodilatadores pulmonares, maniobras de reclutamiento, y cuando el paciente llega a estos criterios con una PAFI menor de 80 por más de 6 horas, o una PAFI menor de 50 por más de 3 horas, así como hipercapnia con un pH menor de 7.25 por más de 6 horas, pues es un candidato a ECMO siempre y cuando no hubiera contraindicaciones, ¿verdad? Si había contraindicaciones, bueno, pues seguir la terapia adjuntas. Y si no había contraindicaciones, pues recomendaban el uso de ECMO. Y estas fueron las primeras guías para los pacientes con falla respiratoria hipóxica aguda severa que estaban cursando con COVID durante la pandemia. Sin embargo, había un temor serio a que los recursos para soporte extracorpóreo a nivel mundial fueran a agotarse o estuvieran comprometidos o deberían de utilizarse para pacientes que pudieran tener un mejor pronóstico, de tal forma que pone algunos lineamientos, ¿verdad? Como criterios de exclusión, cuando haya recursos limitados en ciertos hospitales o regiones, cuando los pacientes tengan comorbilidades significantes, podrían ser excluidos, o pacientes de edad mayor, la edad pues 65 decían, sin embargo, dependiendo de la disponibilidad de insumos y del brote que es tan severo fuera en ese momento, y que fueran potenciales de mejor pronóstico. Otro de los criterios de exclusión fue pacientes que tuvieran tiempos de ventilación mayores de 7 días, aunque después se fue cambiando esto, se fue modificando a 10 días y luego con ciertos criterios de altas concentraciones de oxígeno o presión plató elevada, etcétera, que mencionaremos más tarde, ¿verdad? La falla renal no era un criterio de exclusión, sin embargo,
el uso de ECMO en pacientes con combinaciones de problemas de múltiples comorbilidades o edad avanzada, pues deberían ser raramente aceptados para un tratamiento con soporte extracorpóreo. Al paso de los meses, empiezan a aparecer los primeros reportes de mortalidad en los pacientes soportados en ECMO con neumonías severas, ARDS severo y falla hipóxica severa o hipercápnica. Y estos son algunos de los primeros reportes de la universidad, la cadena de la Universidad Sorbona de París reporta 83 pacientes con una mortalidad estimada a 60 días de 31%. Realmente, pues era una sobrevida bastante buena para pacientes que habían fallado ya y que estaban siguiendo los criterios de Eolia, o sea, que tenían una RDS muy severa. En septiembre de 2020, la ELSO publica, dirigido por Ryan Barbaro y colaboradores, publica una estadística basada en el registro de la ELSO, de los pacientes que se estaban ingresando. Hasta ese entonces, el registro empezó más o menos en marzo y para septiembre tienen 1,035 pacientes con una mortalidad a 90 días de iniciada la enfermedad de un 37.4%, lo cual también es una sobrevida pues buena para pacientes con las características que entraron a soporte extracorpóreo. Esto me genera un entusiasmo importante en muchos centros de todo el mundo y también reflejado ese entusiasmo en los centros de América Latina. De tal forma que la terapia empieza a ser cada vez más socorrida, más frecuente. Pero para el siguiente año, en abril del 2021, los investigadores de COVID de ECMO, un grupo de investigadores dirigidos por Le Breton, reportan en el Lancet de Respiratory Medicine un grupo de 302 pacientes con un 54.3 de mortalidad a 90 días. O sea, si se recuerdan, de 37 a 54 hubo un incremento importante en la mortalidad en eso que se llamó la segunda ola. De tal forma que, bueno, empieza a haber un poquito de preocupación en esto y también hay un reporte, una encuesta que hace la ELSO a diferentes centros de Europa, la Euro-ELSO, y reportan una mortalidad a 60 días de un 56%, o sea, una sobrevida de un 54%. Parecería entonces que la mortalidad estaba aumentando en esta segunda ola que estaba empezando en Europa. Pero no solo en Europa. Ryan Barbaro también hace una revisión y hacen un estudio muy interesante en el cual analizan en tres grupos de manejo, que los llamaron grupo A1, grupo A2 y grupo B, en el cual en el grupo A1 estaban todos los centros que los llamaron centros tempranos de ECMO. Estos grupos eran aquellos que ya hacían ECMO antes de la pandemia y que ese primer grupo tenía a pacientes que habían entrado a ECMO antes de mayo 1 y es el grupo A1. El grupo A2 era aquel que ya tenían experiencia en ECMO, pero empezaron a poner pacientes
después de mayo 2 hasta diciembre 31. Y el grupo B, que es el tercero, el verde que ven ahí, era eran grupos de diferentes partes del mundo, de los que estaban registrando sus casos al registro COVID de la ELSO, eran aquellos que habían empezado a hacer ECMO después de mayo 2 y que aparentemente no tenían experiencia o estaban iniciando en centros de ECMO. Entonces, aquí podemos ver la mortalidad a 90 días. En el primer grupo, que es el que tenía experiencia, que había empezado desde antes de mayo 1, pues su reporte fue de una sobrevida mayo 1 del 2020. Tuvo una sobrevida de 36.9%, digo una mortalidad, perdón, de 36.9% y un tiempo de estancia en ECMO de 14.1 días. Para el grupo A2, que era el grupo de los que tenían experiencia en ECMO, pero que habían iniciado a poner pacientes en ECMO después de mayo 2 hasta diciembre del 2020, hasta 31 de diciembre del 2020, pues esos eran centros también con experiencia, pero aparentemente estaban iniciando con esa segunda ola de COVID. Y en ellos la mortalidad se subió a un 51.9% y el tiempo en ECMO, que era de 14 días, los tiempos promedios de ECMO se fueron a 20 días, con una diferencia estadísticamente significativa. Y para los centros que no habían o que empezaron a hacer ECMO después de mayo, que empezaron a ser centros que empezaron a tratar pacientes en ECMO, la mortalidad fue de un 58.9%. O sea, pues prácticamente la sobrevida era de un 40%. Y bueno, ¿qué hay de esto? ¿Cuál es la razón? Podríamos decir, bueno, la mortalidad mayor pues fue en centros que tenían menos experiencia, pero también se agregaron otros factores. Se vio, por ejemplo, que la ventilación no invasiva o el soporte respiratorio no invasivo a través de alto flujo o de BiPAP o de CPAP o de ventilación no invasiva había incrementado también a través del tiempo conforme avanzaba la pandemia. Por ejemplo, en el A1, los pacientes habían recibido estos tipos de terapia no invasiva en un 51%. En el A2, un 76% y en el grupo B, un 70%. Asimismo, también se había incrementado a través del tiempo el uso de esteroides y algunos otros inmunosupresores, como lo vimos como baricitinib, remdesivir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el grupo A1 era de un 43%, en el A2 de un 78% y en el grupo B de 72%. Entonces, el análisis es que seguramente, tal vez, algo de efecto podría haber en esa segunda ola en cuanto a la virulencia, pero muy seguramente estaban influyendo una serie de factores adicionales como eran estos, la terapia ventilatoria no invasiva que se había utilizado a veces por tiempos más prolongados, y la otra es los inmunosupresores, y además que el número de casos continuaba aumentando cada vez más y se saturaban más los centros. Entonces, unidades de ECMO muy ocupadas con una alta ocupación de pacientes que habían recibido esteroides, pues eran más propensos a tener complicaciones infecciosas. Seguramente era parte de la explicación de este aumento en la mortalidad, ¿no? Y así podemos ver que la mortalidad a 90 días, si juntamos todos los centros de la ELSO que estamos reportando casos de COVID puestos en ECMO, podemos ver que para este mes, inicios de este mes, la mortalidad en el hospital o a 90 días es de un 47%.
o sea, una sobrevida de un 53%. Hay que considerar que aquí tenemos los centros de mucha experiencia y centros de poca experiencia, centros que están empezando, etcétera, ¿no? Pero ese es el conjunto de todo esto. Aquí la parte roja es la mortalidad a través del tiempo, que está en el 47%. El verde es los pacientes que todavía están hospitalizados a través del tiempo, hasta los 90 días. Los pacientes que son dados de alta del hospital, que se van a otros, que se van a otros centros de recuperación. Y pues un poquito más de un 20% dados de alta a casa. Entonces, este es el panorama global, este es el panorama de todos los centros que han estado manejando ECMO a través de la pandemia por falla respiratoria hipóxica aguda severa. En febrero de este año, hay un grupo de expertos, entre ellos liderados por Dan Brody y por Daryl Abrams de Nueva York, y un grupo de expertos hacen un análisis de todas las publicaciones y de todos los metaanálisis reportados a través del tiempo en estos 2 años del 2020 y del 2021, y hacen un análisis de cómo el ECMO en COVID puede ser diferente del ECMO no COVID. Y ponen esto en 5 puntos importantes. Bueno, uno, que la mortalidad se ha incrementado a través del tiempo, como lo pudimos ver en los estudios anteriores. Ay, perdón. Se me agregó aquí. Cómo fue aumentando esta mortalidad a través del tiempo en las oleadas, en la segunda ola en relación a la primera. Cómo los tiempos de soporte de ECMO son mayores que los de los pacientes de ECMO no COVID, que además tienen un mayor riesgo de trombosis y que más necesidad de anticoagulación, que es más frecuente, que ha sido más frecuente el uso de inmunosupresores, lo cual ha aumentado los riesgos de infección y las neumonías asociadas a ventilación, así como otro tipo de complicaciones infecciosas. Y otra cosa muy importante es la alta o la mayor incidencia de falla de ventrículo derecho, secundario hipertensión pulmonar por el problema parenquimatoso, a diferencia, o sea, es mucho más frecuente, a diferencia que en los pacientes que han estado en ECMO por ARDS no COVID. Entonces, esto es un análisis muy llamativo de lo que, de todos los factores que influyen en el paciente que requiere ECMO con COVID en relación a los no COVID. Pero hay un estudio muy interesante que apareció desde agosto del 2020, que es de un grupo de Chicago, de la Universidad Rush de Chicago, Illinois, en 2 hospitales. Ellos reportan en 2 estudios, 2020 y 2021, un grupo de 240 pacientes que en este tiempo del 2020 y 2021 en general, tienen una sobrevida muy alta, con una mortalidad de un 15% en el hospitalaria, y a los 6 meses tienen una mortalidad de un 17.5%. Esto es liderado por Mustafa y colaboradores, que presentó estas estadísticas en el último congreso de la ELSO que hubo en septiembre del año pasado, del 2021. Y es muy interesante porque ¿cuál fue la estrategia o las intervenciones que ellos hicieron en estos pacientes que estaban poniendo en ECMO? Bueno, que el 65% de ellos ponían de inicio una cánula de doble lumen de un solo sitio de inserción de
drenando de aurícula derecha e inyectando en la arteria pulmonar, que es la cánula de Protect Duo. Y por lo tanto, estaban dando soporte a ventrículo derecho desde muy temprano en el tratamiento de estos pacientes en ECMO. Algunos de los pacientes, por su condición de gravedad, que fue un 35% de ellos, estaban tan mal que era más fácil, o que iban a transferir, que era más fácil el acceso con doble cánula, lo hacían con cánula femoral y yugular, pero en cuanto fuera posible, hacían la conversión a Protect Duo, dando así soporte de ventrículo derecho. La otra cosa es que ellos no utilizaron heparina en sus pacientes, utilizaron inhibidores directos de la trombina, como la vivalirudina, que en forma inicial. ¿Por qué razón? No lo sé, pero fue un modelo que ellos ya tenían desde antes del inicio de la pandemia, ¿no? Hubo estudios previos ahí, antes de la pandemia, que mostraban menos efectos trombóticos, menos sangrados, menor costo, menos hospitalización en pacientes que recibían inhibidores directos de la trombina. Esto fue hace algunos años, hace unos 3 o 4 años se publicó esto, y ellos, basados en eso, estaban utilizando de primera intención. La otra cosa muy interesante es que ellos desde el inicio a todos los pacientes que ponían en ECMO iniciaban con óxido nítrico inhalado las primeras 2 a 3 horas, porque se había visto y habían, en los primeros casos que llegaron a tener, habían visto que era frecuente la falla de ventrículo derecho por hipertensión pulmonar, así que los estaban manejando en forma inicial. También utilizaron dosis altas de esteroides en las etapas tempranas de la entrada a ECMO. Buscaron la extubación de la mayoría de los pacientes cuando fuera posible y una terapia de rehabilitación temprana manteniéndolos despiertos. Esas eran las características que ya empezaban a publicar desde el 2020. Este mismo grupo, pero ahora liderado por Gurnani, hace un estudio en el 2022 en el cual compara pacientes todos en Awake ECMO, o sea, pacientes despiertos, y no solo eso, sino pacientes respirando espontáneamente, o sea, extubados, en pacientes con ECMO con COVID y no COVID. Y miren qué interesante es lo que se ve aquí, de que voy a movilizar mi pantalla un poco acá. Qué interesante es que la sobrevida también en todos fue, tanto los COVID como no COVID, fue de un 85%, siguiendo la misma estrategia que ya tenían en el grupo anterior reportado. Otra característica es que ellos extubaron a sus pacientes, a prácticamente todos estos pacientes reportados aquí los extubaron con un promedio de 5 a 6 días, ¿verdad? En los pacientes con COVID a los 5 días, con los no COVID 6 días, que realmente no había una diferencia ahí significativa. Y otro aspecto muy interesante, que los días de ECMO en los pacientes COVID, si ven aquí en la columna del medio, es de 49 días en promedio en relación a los no COVID, que eran de 22 días con otras patologías, por ejemplo, influenza. Si ustedes recuerdan lo que hablé ahorita del estudio de Ryan Barbaro, donde comparan los 3 grupos A1, A2 y el B, los días de ECMO eran en pacientes con COVID de 14 días en la primera ola y de 20 días en la segunda ola. Pues aquí los días de ECMO fueron 49 días. O sea, el tiempo de ECMO parece ser mayor en los pacientes extubados en ECMO. Sin embargo, la sobrevida es mejor y el tiempo de estancia hospitalaria también se disminuye. Aunque en este caso, bueno, ahí
En el global era de 46 días, en los pacientes con COVID de 65 días promedio. Bien, aquí voy a modificar otra vez un poquito esto. ¿Qué ha pasado en los reportes globales de la ELSO por cada uno de los capítulos? Podemos ver que en Norteamérica hasta ahora, hasta el día de ayer que hice esta última diapositiva, ha habido 9.476 casos. Para una población de Norteamérica, estoy hablando de Estados Unidos, Canadá y Alaska, para una población de 579 millones. Europa, casi 3,000 casos para una población de 447 millones. Y Latinoamérica, todos nuestros países latinoamericanos juntos, 937 pacientes reportados. Estoy seguro que no son todos, hay muchos que no se han reportado. Pero son una cantidad que es menor de un 10% para una población de 667 millones de habitantes de América Latina. O sea, tenemos realmente, bajo uso de ECMO por condiciones múltiples que ahorita iremos analizando, ¿verdad? Cuando uno revisa cuáles son los países en Latinoamérica que han tenido más pacientes en ECMO, de acuerdo a su población y a la relación de un periodo de tiempo por cada 100,000 habitantes, hay un estudio bien interesante que reporta un consenso chileno que preside el doctor Rodrigo Díaz, y que ahorita se lo mostraré, pero en una población de 19.4 millones de habitantes, ellos pusieron en un periodo de 5 o 6 meses, 85 o 90 pacientes en ECMO, lo cual es una relación de 0.48 ECMOs por cada 100,000 habitantes. O sea, es una relación comparada, por ejemplo, con lo que sucedió en la pandemia en el mismo tiempo, o en 3 meses en Australia y Nueva Zelanda, que se ve aquí abajo por H1N1, de 0.26 por cada 100,000 habitantes. Entonces, realmente, este país, Chile, tuvo un muy buen acceso de los pacientes con falla respiratoria hipóxica severa a ECMO. Otro de los países, haciendo el mismo análisis, y porque son países no tan grandes y podemos tener un poquito más de información de los casos que estuvieron en ECMO, Costa Rica con 5 millones de habitantes, donde está Jorge Ramírez, un grupo de 74 pacientes, o 72 o 74 pacientes fueron puestos en ECMO, y es una relación en un periodo de tiempo dado de 0.32 por cada 100,000 habitantes, lo cual también es considerable. Pero si vemos el resto de nuestros países, como Brasil, México, Colombia no, Colombia es también un país que tiene un alta uso de ECMO en pacientes durante la pandemia por COVID. No conozco, no tengo el dato de todos los centros, porque algunos no han reportado y otros han ido aumentando, pero sí debe de ser debe de ser considerable. Si mantuviéramos la misma relación que en Chile, serían 240 pacientes durante la pandemia, los cuales creo que son muchísimos más, ¿verdad? En un periodo de tiempo de 6 meses, por ejemplo. Pero Brasil, México, Argentina, Perú, yo creo que hemos tenido un bajo número de pacientes en ECMO en relación a los pacientes con falla respiratoria hipóxica aguda severa. En México no tenemos más de 200 casos reportados en la ELSO, y es considerando un tiempo de 6 meses, deberíamos de haber tenido, si siguiéramos la misma relación, de 619 pacientes. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Que los factores que influyen en el número, o que han influido en el número de ECMOs
en Latinoamérica, pues han sido, esos factores son, por un lado, la economía del país, pero no lo es todo, sino el sistema de salud que a través de las instituciones públicas o gubernamentales, que es donde están el mayor número de pacientes, pueda darle cobertura al ECMO en los pacientes que requieren soporte. Existe en toda Latinoamérica el paciente privado, en algunos menos que en otros, pero es realmente una parte pequeña de la población. Entonces, yo creo que estos países que vemos como Chile, Costa Rica, Colombia, tienen una cobertura, o sea, el sector salud, el sector gubernamental apoya económicamente a los centros a los pacientes para que sean soportados en ECMO en diferentes centros públicos o privados. Entonces, esto es una gran ventaja para algunos países. Algunos países batallan muchísimo, no tienen cobertura pública, tampoco tienen una buena cobertura con seguros privados y esto hace que el acceso a esta terapia sea baja. La otra situación que a veces dificulta es la facilidad, o que dificultó en esta pandemia, es la facilidad para importación de insumos. Había mucha escasez en todo el mundo de insumos de ECMO y obviamente los países más poderosos tenían prioridad en que fueran poder suplir sus insumos. Algunas veces en algunos países lo supimos, algunas comunicaciones de algunos países de América del Sur nos decían, es que se batalla tanto para la importación que están en una aduana almacenados que ya cuando nos los entregan tienen poco tiempo se van a vencer dentro de poco tiempo, ¿no? Y esto pues son situaciones burocráticas gubernamentales, ¿no? El otro aspecto que influye mucho en que los pacientes tengan soporte de ECMO es la organización de las sociedades médicas. O sea, ha habido sociedades médicas, como les comenté, en Chile, que fueron sumamente activos durante la pandemia, y algunos otros ejemplos en Colombia, ahorita les muestro, que han influido para que el acceso al ECMO sea mayor en pacientes con falla respiratoria aguda severa. Este reporte de Chile, que está liderado por Rodrigo Díaz y muchas instituciones, ellos hicieron realmente un trabajo excelente, ¿verdad? Porque formaron una comisión asesora nacional para ECMO y esto les permitió tener una organización para la referencia de pacientes en los diferentes centros que podían soportarlos y referirlos en forma temprana cuando tuvieran ya la necesidad de soportarse en ECMO. En este estudio es bien interesante, tuvieron una muy buena sobrevida y pacientes con pocos tiempos de ventilación y además con PAFIs no tan comprometidas, porque el promedio en este estudio de las PAFIs estuvo un poco arriba de 40, ¿no? Y esto pues facilita el soporte y los tiempos de ECMO, como pueden ver, la duración en ECMO fue de 16 días con una mortalidad de un 38%. En Colombia también formaron un consenso colombiano para pacientes con falla respiratoria grave asociada a COVID, liderado por las personas que ven ustedes ahí, muchos de ustedes los conocen, en el cual establecieron un consenso para las pautas, las guías de manejo en el paciente con falla respiratoria y cuándo debía ser referido a centros de ECMO. Sin embargo, no pudieron tener una red que estuviera involucrada con el gobierno para la logística de manejo de esos pacientes, como sucedió en Chile, pero fue un avance muy importante que no tuvimos en muchos otros países de América Latina, ¿no?
Y aquí Leonardo Salazar y su grupo en la Fundación Cardiovascular Colombia reportan esto recientemente en Assayo Journal en este año. ¿Cómo fue que a través mejoraron la sobrevida a través de implementar una serie de estrategias en el cuidado de los pacientes con ECMO y dividen el grupo de 101 pacientes que fueron manejados antes de septiembre 2 del 2020, desde junio hasta septiembre, y otro grupo de septiembre 12 a junio 5, en el que en la primera parte de la pandemia, cuando vino el boom de los pacientes que requerían ECMO, tuvieron un 63% de mortalidad. Entonces, ellos pararon de estar recibiendo pacientes y buscar estrategias para mejorar esto. Estaban muy preocupados por una mortalidad tan alta porque ya se reportaban mejores sobrevidas en otros lados. Y a través de esta serie de estrategias bajaron la mortalidad a un 32%, como lo ven en el segundo cohorte. ¿Y cuáles fueron las intervenciones que ellos hicieron para esto? Las intervenciones fueron, pues, que aumentaron el equipo multidisciplinario, hicieron estrategias de educación rápida con fellows, con enfermeras, con grupos multidisciplinarios para dar una mejor cobertura a los pacientes. También una serie de intervenciones diagnósticas tempranas, como broncoscopías tempranas y paneles para neumonías por PCR para la identificación temprana de las sobreinfecciones neumónicas en los pacientes con COVID. Además de algunas intervenciones tempranas, ¿no? Como traqueostomía temprana, rehabilitación temprana y soporte familiar. Y eso les permitió cambiar dramáticamente el pronóstico, ven, de 63% de mortalidad a prácticamente la mitad, ¿no? Nosotros en Monterrey tuvimos un efecto parecido entre el 2020 y el 2021, una mortalidad alta en ese cohorte que se hace antes de todos los pacientes que habían salido antes de diciembre 31 de cada año. Los pacientes que quedaban todavía hospitalizados o que ingresaron después no fueron tomados en cuenta, pero hasta ese entonces, en el primer cohorte, tenemos 58% de mortalidad en relación al segundo de 36%. Y también las duraciones de ECMO largas, 56 días de ECMO promedio. Solo el 25% tuvo tiempos de ECMO menores de 20 días y un 75% mayores de 21 días. Y basado en la experiencia que se había tenido en otros centros ya tempranamente en el 2020, pues decidimos también establecer algunas estrategias como las que reportaba la Universidad de Rush en Chicago, tratar de extubar los pacientes, tratar de quitar traqueostomías, mantenerlos despiertos, a pesar de que había mucha resistencia en nuestro grupo, nos resistíamos a aceptar un paciente tan severamente afectado, mantenerlo extubado, como si fuera un paciente en puente para trasplante, pero era un paciente con una enfermedad aguda muy severa. Así que, bueno, empezamos a hacer esto basado en esto y creo que eso ayudó en esto. Tuvimos 2 pacientes para trasplante pulmonar. Y si comparamos esos pacientes que tuvimos en relación a los del grupo A1 que les mostré en el estudio de la ESO de Ryan Barbaro, podemos ver, por ejemplo, que las terapias preintubación de soporte no invasivo en ventilación, pues eran mucho más altas. El grupo A1 tenía 58%, nosotros 95%, el alto flujo en el 92% de los pacientes se había utilizado y a veces con tiempos de alto flujo muy prolongados, que fue, creo que uno de los factores negativos que influyó en la lesión autoinducida
no solo por el COVID, sino por la lesión autoinducida por la ventilación espontánea con driving pressures muy altas, ¿no? Sobre todo las de alto flujo, ¿no? Recibimos pacientes a veces que estuvieron 20 días con alto flujo, ¿no? También el uso de drogas vasoactivas fue más frecuente en nuestro grupo y las terapias para COVID pues fueron evolucionando durante el tiempo y algunos inmunosupresores también fueron más frecuentemente utilizados. Pero nosotros, ¿qué hicimos entonces? Para tratar de mejorar esa sobrevida a través del tiempo, educación y entrenamiento. O sea, empezamos a educar más médicos, a meter un equipo de doctores intensivistas que no habían tenido entrenamiento en ECMO previamente, pero que empezamos a entrenarlos y empezaron a estar participando con nosotros durante un tiempo antes de empezar a dejarlos solos. Empezamos a entrenar enfermeras como hacerlas ECMO especialistas en un tiempo breve. No habían tomado el curso completo que tenemos, pero las introducimos en un curso online y con entrenamiento bajo sombra, que le llamamos, o sea, supervisado por alguien más y teniéndolo de sombra. Y la otra cosa es aprender de la experiencia de otros centros, despertarlos, extubarlos y también, como en el reporte del grupo de Chicago, bueno, tratar de dar soporte a ventrículo derecho. Y bueno, aquí ven esta paciente extubada. Esta paciente llegó con una neumonía muy severa, con neumotórax bilateral, con sondas pleurales bilaterales, con enfisema subcutáneo importante. Estaba estaba sumamente expandido el tejido subcutáneo por el aire y pues en cuanto fue posible la despertamos, la extubamos y ella evolucionó muy favorablemente. También la terapia psicológica o terapia ocupacional, terapia de apoyo. En esta paciente, por ejemplo, pueden ver esa radiografía con 2 cánulas, la radiografía completamente blanca, pero la paciente respirando espontáneamente, respirando entre comillas, porque el paciente que está despierto se acostumbra a no respirar porque el CO2 está bajo, de tal forma que tenemos que siempre mantenerlos estimulados con un poquito de CO2 alto para que procuren respirar espontáneamente. De hecho, en estos casos, cuando los vamos a sacar de ECMO, batallamos porque en cuanto sienten que el CO2 aumenta, empiezan a pedir que se les aumente el flujo de gases frescos, ¿no? No tenemos cánulas bicavales de doble lumen, no para usarlo en general, pero además no es una buena estrategia en el paciente que se canula en condiciones muy graves, de tal forma que siempre utilizamos la canulación de 2 sitios, ¿verdad? Femoral y yugular interna con la configuración tradicional como se ve aquí en el lado derecho. Y con eso también pudimos mantenerlos extubados, como este paciente rehabilitado. Hubo una campaña grande para poderlos mantener en rehabilitación, como lo están viendo, y ponerlos a caminar. Y eso creo que ayudó a mejorar. Como ven ahí en el cuello se ve el parche. Él estaba con una traqueostomía previamente. Retiramos la traqueostomía y lo mantuvimos extubado, ¿no? Como lo estaban haciendo ya en algunos otros centros, que no es algo que nosotros decidimos hacer así, o tratar de implementar sin fundamento, ¿no? Y no tenemos cánulas de Protec Duo. Es difícil el acceso aquí en México, como creo que en muchos de nuestros países latinoamericanos. No solo por la disponibilidad, sino también por el costo. Cada cánula de estas vale $14,000, ¿verdad? Estas cánulas de doble lumen que drenan de la aurícula derecha. La sangre la llevan al oxigenador, a la bomba, al oxigenador y regresan y es inyectada al tronco de la pulmonar, de tal forma que
bypassean el ventrículo derecho y esto da soporte ventricular derecho. Pero sí hicimos el colocar algunas cánulas que ya lo había reportado Leonardo Salazar en Colombia, que había tenido algún caso ahí en el que estaba soportando con cánulas que son cánulas venosas, pero utilizadas como cánulas de inyección, con dos cánulas, la cánula de drenaje en la femoral, drenando de la aurícula derecha, y la cánula esta venosa, puesta en hemodinamia hasta la arteria pulmonar, y entonces va paseando el ventrículo derecho. Y así tenemos pacientes, podemos ver en esta radiografía, ¿no? Cómo pues bypaseamos el ventrículo derecho y dejamos esta cánula venosa, que tiene agujeros solamente en la punta, inyectando en la arteria pulmonar. Y aquí ven un paciente, ¿verdad? Y también pueden ser rehabilitados en esa forma o con las dos cánulas en forma convencional, pero eso hace notablemente todos los pacientes agudos que tuvimos despiertos y caminando, prácticamente todos salieron vivos y pudieron irse a su casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es una estrategia que en el futuro debe de establecerse para, esperemos no tener otra pandemia, pero sí para los casos que van a seguir como influenza o neumonías bacterianas u otros tipos de ARDS severo que requieren el apoyo con ECMO. Ya lo vimos. Por ejemplo, este otro chico que ya venía con una traqueostomía y con un tiempo largo, ya venía en ECMO de otro centro. Tenía 30 días en ECMO y así estaba, despierto, dormido, con traqueostomía, sedado, relajado, porque cada vez que lo querían despertar se ponía sumamente agitado y bueno, logramos despertarlo, logramos retirar traqueostomía y hasta cantó, ¿verdad? Como a algunos les compartí este video porque fue realmente ese caso fue realmente, nos enseñó mucho, ¿no? ¿Qué factores influyen o han influido en el pronóstico entonces a través de esta pandemia? Uno es la experiencia y la organización del centro. O sea, los centros con más experiencia, la sobrevida ha sido mayor, como se ha visto en muchas partes del mundo. Segundo, la regionalización de la atención con una organización interinstitucional, referencias oportunas y apoyo interinstitucional. No quiere decir que solamente 2 hospitales de cada país tengan ECMO, no. Quiere decir que hay centros de alto volumen que pueden apoyar a los centros de menor volumen y cuando tengan un paciente, por ejemplo, a veces no es posible canular a todos los pacientes y que sean atendidos en centros de menor volumen y una vez ya estables y si hay cualquier factor indicador de complicaciones o de una evolución no adecuada, ser referidos o regionalizar la atención a los centros de mayor experiencia. Los otros factores que influyen también en el pronóstico es el apoyo financiero, ¿verdad? Porque sabemos de muchas instituciones que, pues, que ya no había fondos y ya no hay más membranas y hasta aquí llega el manejo, ¿no? Y tristemente algunos pacientes, pues, no pueden sobrevivir si no tienen el tiempo de soporte adecuado necesario para que su pulmón se recupere. La otra cosa es la accesibilidad a los equipos y a los insumos. Miren, aquí quiero mostrarles una estadística de Alemania, lo que pasó, reportado muy recientemente en este año, lo que pasó con las 3 olas durante la pandemia. Y podemos ver que la mortalidad en Alemania es una mortalidad arriba del 75% en estas últimas 2 pandemias, ¿no? Bueno, aquí arriba del 60 y aquí arriba del 70 o 75%. Y si lo vemos por diferentes grupos de edad, podemos ver en los pacientes mayores de 60 años, pues una mortalidad de un 75%. ¿Por qué tan alta? Si Alemania es un país desarrollado con muchos recursos, son los productores de muchos insumos que utilizamos en ECMO,
Bueno, pues hay una explicación que ya se veía desde hace algunos años. Esto lo presentó Leonardo en nuestro congreso anterior, cómo la mortalidad en Alemania antes de la pandemia, o sea, en ECMOs, no por COVID, era más alta que en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hospitales hacen ECMO. Hospitales muy pequeños tienen sus máquinas de ECMO y ponen un paciente cuando es necesario. Y por ejemplo, si ven en todos los hospitales 168 centros ponen ECMO veno venoso y 93 veno arterial, y tienen un volumen anual de 0 a 10 pacientes. Entonces son centros con muy poca experiencia. O sea, la alta accesibilidad a los equipos de ECMO y a los insumos no necesariamente es un factor de buen pronóstico para los centros de ECMO. Diferente a lo que sucede en el Reino Unido, ¿verdad? Que antes de la pandemia tenían una sobrevida de un 74%, pero ellos solamente tienen 6 centros de ECMO a los que son referidos la mayoría de los pacientes. Y durante la pandemia tuvieron centros que les llamaron de alto volumen, o centros que fueron de 111 hospitales. Solamente de 111 hospitales tuvieron 2 centros especializados en ECMO a los que refirieron la mayoría de los pacientes y bajaron la mortalidad de 44 a 25%. Entonces, un estudio muy interesante, concluyente, ¿verdad? Que los pacientes con COVID referidos a un centro especializado, pues tienen un buen pronóstico. Los problemas que hemos tenido en América Latina, pues bueno, desabasto. Eso fue una situación muy grave de equipos e insumos. Conforme fue avanzando la pandemia, hubo lugares que no tenían oxigenadores para ECMO. Nosotros batallamos mucho, siempre tuvimos, pero sabemos de países, por ejemplo, que tenían altos ECMOs como Colombia, que tuvieron que utilizar oxigenadores de circulación extracorpórea. Sabemos también de algunos países, me comentaban algunos colegas de Ecuador o de Paraguay, que tenían las máquinas ahí, pero no podían poner paciente en ECMO porque no tenían los circuitos y los oxigenadores, ¿no? Otro es déficit de personal especializado, y además la saturación de los centros de ECMO con aumento en las complicaciones y desde luego aumento en la mortalidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que nos ha dejado esta pandemia de COVID-19? Y primero, estar conscientes y seguros que ECMO es una terapia efectiva para mejorar la sobrevida en los pacientes con ARDS severo que han fallado a las terapias convencionales. Segundo, que la experiencia adquirida por muchos centros que hemos tenido alto volumen, pues lo que aprendimos en estos 2 años, nos hubiéramos tardado a lo mejor 10 años en haberlo aprendido. El expertise que adquiere el personal o que ha adquirido el personal en estos centros de alto volumen ha sido muy grande y ha permitido que las complicaciones relacionadas a los problemas del circuito o complicaciones en el ECMO, pues cada vez hayan sido menores. O sea, fue un entrenamiento intensivo para muchos de los centros. Que hay que seguir en la educación y entrenamiento y que tenemos una obligación de entrenar a los centros que hayan tenido menos volumen para formar centros cada vez con mejores resultados. Regionalizar también la atención de los pacientes a centros más especializados. No quiere decir que el resto de los centros no hagan ECMO. Claro que sí, pero identificar los pacientes de alto riesgo, de mayor edad, con falla de ventrículo derecho, con ciertas complicaciones que requieren apoyo y la experiencia de centros de mayor volumen. Y la otra es precisamente hacer lo que queremos hacer en estos siguientes años, es dar un apoyo a todos los centros de Latinoamérica a través de la ESO global y a través de la ESO latinoamericana. Muchas gracias y si hay preguntas, comentarios, estamos muy contentos de recibirlos. Ese son mis datos, mi correo y mi teléfono. Si alguien
desea establecer contacto personal para situaciones de cualquier tipo, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la charla. Muy interesante todo. Ahora abrimos micrófono para preguntas sobre esta valiosa información que nos acaba de compartir el doctor René Gómez. Lo pueden hacer vía chat o bien levantar la mano de manera digital y hacer la pregunta directamente al doctor Gómez. Jenny, ¿está todavía mi pantalla compartiéndose o ya no? Sí, sigues compartiendo. Vamos, Aide. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para quitarla? Ya. Ok, gracias. Creo que aquí en el chat hay algunas preguntas. A ver, tenemos una pregunta de Camilo Pizarro. Adelante, Camilo, habla en forma verbal. Gracias, partner, por participar. Hola, partner, ¿cómo vas? Me alegra verte nuevamente. Y un saludo, ¿verdad? A ti y a todas las personas de tu grupo de trabajo, ¿verdad? Excelente la presentación y el resumen que hiciste, digamos, de la situación vivida en un momento tan crítico y coyuntural para todos, sobre todo los que trabajamos en cuidado intensivo y que pues implementamos este tipo de terapia. Pero la pregunta que yo te quería hacer es, entendiendo que hay una sociedad a nivel mundial como ELSO que trata de agrupar la mayor cantidad de centros que realicen este tipo de terapias y poder unificar de alguna manera algunos conceptos en fisiología, en educación, en guías de manejo, ¿tú crees que sea pertinente generar una evaluación de los centros y que a su vez tenga una certificación especial? Eso podría de alguna manera darle mayor valor a la actividad que estamos o que algunos centros están realizando y lo están haciendo muy bien sin necesidad de pertenecer a ELSO, y que no necesariamente sea ELSO la que tenga que certificar, sino digo, se genere, podría ser a nivel latinoamericano o a otro nivel, pero que haya una certificación de los centros previendo, digamos, estos resultados que tú has mostrado no solamente en Latinoamérica, sino en Alemania y en Francia y en Inglaterra. Pues muy interesante, Camilo. Yo creo que sí es posible. Mira, en la Junta Directiva de la ELSO Latinoamericana, que dirige Bárbara Cárdenas, que es el chair de este comité, estamos tratando de buscar estrategias para apoyar en la educación y mejorar en alguna forma el acceso a guías de manejo, a tipos de terapias nuevas, a todo lo que comentamos ahorita en esta charla. Y bueno, creo que sí, puede ser posible. Ahorita la ELSO Global está haciendo, tú lo sabes, ¿no? A través de ELSO Academy, está haciendo un proceso de certificación individual y se está haciendo todo este curso también en español y se están haciendo también los mecanismos de evaluación individuales para médicos, para perfusionistas y enfermeras, personal involucrado en ECMO. Yo estoy participando en la traducción de los contenidos y de las evaluaciones, etcétera. Y creo que tiene la intención de que llegue a toda América Latina. Pero como tú dices, bueno, no todos los centros están unidos a la ELSO. Yo creo que pues tenemos un compromiso, los centros que estamos haciendo ECMO y que estamos tratando de tener educación como ustedes, como en Chile, como aquí en México, en Monterrey, etcétera, de tal vez formar un comité de educación para mejorar la atención de la calidad en el paciente en ECMO, ¿no?
Es importante porque hemos sabido de países y de lugares, y no solo de países, sino de algunos lugares que han puesto durante la pandemia 15 pacientes en ECMO y se han muerto 14, ¿verdad? O se han muerto los 15, ¿no? Y eso a veces desvirtúa y desanima al personal de salud que en forma espontánea e interesada quiere ayudar a estos pacientes con falla respiratoria aguda severa. Buen comentario, Camilo. Ok, gracias, René. Muchas gracias, Camilo, por tu participación. Hola, Janine. Muchos saludos, sí, igualmente. ¿Alguien más que tenga alguna duda o bien un comentario para el doctor René? ¿O para el resto de la comunidad latinoamericana? Veo ahí unidos muchos grandes amigos de todos los países de América Latina. Antes de esta charla estuve conversando con muchos, pidiendo la opinión de muchos compañeros en diferentes países de América del Sur, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Panamá, Costa Rica, etcétera. Y creo que existe un gran interés por este punto que acaba de comentar Camilo, ¿no? Por la educación continua, y vamos a tratar de promoverla en la ESO latinoamericana a través de los webinars, a través de journals, clubs y algunas otras estrategias, ¿no? No sé si haya alguna sugerencia adicional que me gustaría oír, ¿no? También como parte de los esfuerzos en educación y estadística, se está armando una base de datos de todos los profesionales de la salud practicando ECMO en América Latina. Se ha distribuido junto con la invitación de este webinar una encuesta para conocer mejor la demografía. Y bueno, voy a poner también en el chat de esta sesión la liga de la encuesta para quienes no la hayan contestado, por favor, puedan hacerlo. Ya está. Sí, ahí está. Qué bueno, ojalá puedan llenarla. Además, nos va a servir para captar a cada uno de ustedes y poder seguir con estas estrategias una vez que tengamos material educativo que podamos ir enriqueciendo nuestra librería, nuestras bases, pues poderlas compartir con ustedes, ¿no? Tenerlos captados. Así que yo les pido, así como lo ha hecho Jenny, que llenen esta encuesta. Otra pregunta, René. En base a lo que tú explicaste ahorita, durante la pandemia y un poco antes se generaron, digamos, algunas intervenciones que no eran, digamos, las acostumbradas o las rutinarias o las ortodoxas que se venían realizando este tipo de intervención de soporte extracorpóreo, teniéndonos que adaptar a ciertas circunstancias. Por la no disponibilidad de recursos de algunos dispositivos, por lo que tú mencionaste también de las membranas, por todo esto pues hemos implementado algunas prácticas como lo que tú ya sabes y lo mostraste allí con lo de la canulación a nivel pulmonar. Y pues obviamente existen dispositivos para eso, pero pues en algunos sitios como en Colombia no tenemos acceso a ese tipo de cánulas y hemos tenido que hacer como unas adaptaciones allí utilizando una cánula Medtronic para poder dar ese soporte o ese flujo a nivel pulmonar. Respecto a esto, y tú que estás ahorita en el Solatam y que obviamente tienes unos lineamientos y unos seguimientos, y seguir esos lineamientos desde la parte del ELSO central,
¿cómo se puede interpretar esto o cómo se podría implementar a futuro o qué podemos hacer para que pues esto también se pueda divulgar y mostrar los resultados que yo creo que han sido efectivos en ese tipo de intervenciones? Bueno, muy buen comentario. Mira, la ELSO-LATAM, de hecho, tiene un gran interés por ayudar a países de Latinoamérica. Hoy en la mañana tuve una junta con el Steering Committee muy temprano y tienen mucho deseo de ayudar a otras partes. Ellos tienen muchos recursos. Por ejemplo, me dicen, oye, pues si necesitas cierto tipo de cánulas para los países de América Central, América del Sur, háganos saber y nosotros podemos ayudarles a que sean accesibles para ustedes. El gran problema no es ese el que nos los puedan dar. El gran problema es los lineamientos sanitarios que tiene cada país para poder importar o para dar los permisos para importar ciertos materiales. Justamente, y quiero decir, porque hoy en la mañana me lo volvieron a recalcar, ahorita tienen 20 ventiladores que un hospital, una unidad de ECMO, cambió todo su equipamiento, 20 ventiladores de buena tecnología. No sé las marcas porque no sabía en ese momento, el doctor Bartlett estaba en la junta, ¿no? Pero dice, hay 20 ventiladores, si alguien los quiere en Latinoamérica, están disponibles, que bueno, se los dejo aquí, si alguien tiene para un hospital público, pobre, por favor háganmelo saber para buscar cómo conectarlos y que les... Pero pongo el ejemplo de los ventiladores, pero la ELSO tiene mucho interés en apoyar a toda América Central, América del Sur. Sin embargo, las trabas administrativas en cada país para la importación de insumos es bien difícil. Creo que el único país, hay 2 países, o 3 creo, son Chile, que prácticamente todo lo que esté aprobado por la FDA puede entrar fácilmente. Panamá es otro y creo que Costa Rica también tiene una situación privilegiada en esto. En México no tenemos acceso a muchos porque no hay permisos de importación. Ok. Yo creo que nosotros estamos interesados en los ventiladores, después hablamos. Sí, sí, la verdad es que me han insistido y yo creo que sería muy bueno ya sacarlos de Estados Unidos para que dejar ese antecedente y que podamos seguir recibiendo equipamiento que ellos tengan por los cambios que hacen, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Doctor Enrique Monares tiene una pregunta. Saludos, muchas gracias. La había puesto en el chat. Excelente plática. A mí me preocupa un poco el último punto que se acaba de decir. Durante la pandemia tratamos de hacer cosas diferentes, buscando lo mejor para el paciente. No sé si ustedes han tenido experiencia en esto que se está haciendo en Colombia de cruzar las cánulas y ponerlas intratorácicas, que a mí, pues en primer lugar, me parece que es una excelente forma de evitar el colapso de la cánula cuando está en abdomen, que es uno de los principales problemas que nosotros tenemos para mantener a los pacientes despiertos. Pero no sé si tengan, si usted, doctor, tenga experiencia o si alguien del chat quisiera platicarnos esta experiencia de estar cruzando las cánulas, cómo se está haciendo esta experiencia en Colombia. Muchas gracias. Cruzar las cánulas, ¿te refieres, Enrique, a que se pongan en forma bicabal la cánula de drenaje, o sea, que vaya hasta la cava superior, ¿verdad? Así es. Sí. Sí. Nosotros llevamos unos 3 años desde que salieron las cánulas de Medtronic bicabales multistage. Las bicabales, básicamente, de estarlo haciendo, tiene muchas ventajas para evitar recirculación. Tiene la desventaja de que debe de ser colocado estando en un lugar donde tengas acceso a fluoroscopía, por el riesgo pues de causar
de llegar que al introducir la cánula llegue a perforar la aurícula o el ventrículo. O sea, tiene que pasarse la guía hasta la cava superior. Esa es nuestra experiencia, Camilo, o alguien más, no sé si quieran, pero hemos tenido muy buenos resultados en el sentido de muy baja recirculación y muy buen drenaje, que es como lo que acabas de mencionar, Enrique, de que muchas veces con el paciente con presión intraabdominal aumentada o despierto o que se pone agitado, empieza a alterar completamente el flujo, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar. Doctor, no sé si directamente tú en el chat personal tengas alguna pregunta que te haya puesto algún participante. Preguntas. En el de Zoom, pero directamente a tu chat. A ver, déjame ver aquí. No, hace un comentario JS, no sé, dice quizás sería coordinar con los comités de ECMO de cada sociedad, de cada país y así motivar a los más interesados en el tema. Bueno, pues yo les dejé ahí mis datos, si hay algún comentario o alguna pregunta o alguna sugerencia. Sí, tenemos una pregunta de Leonardo Sean. Que ha levantado la Leonardo, bienvenido. mano. Adelante, Hola René, Leonardo. ¿cómo va? Excelente charla, felicitaciones. Quería hacer Gracias. una pregunta. Nosotros hemos tenido pacientes con miocarditis, como centro cardiovascular acá en el ICBA, en Argentina hacemos mucho veno arterial. Y la realidad es que es difícil a veces el Awake ECMO cuando tenemos un paciente canulado fémoro-femoral en arteria y vena femoral, sobre todo cuando uno quiere empezar a incorporarlo, porque digamos una decanulación en una arteria femoral prácticamente puede ser una catástrofe. Entonces quería preguntar cuál es tu experiencia y qué opinas del Awake ECMO en los casos de ECMO veno arterial para sostén cardíaco por shock cardiogénico. Si igual crees que a todos hay que despertarlos o serías más, digamos, precavido y más conservador en el ECMO veno arterial. Bueno, en el ECMO veno arterial para choque cardiogénico por infarto o cualquier situación de esto, habitualmente son ECMOs cortos, o sea, son ECMOs que no son más allá de 7 días, ¿no? Entonces, yo creo que es más riesgo, como tú lo has dicho, efectivamente, el tratar de mantenerlos, de rehabilitarlos, de pararlos. Yo creo que sí se pueden despertar, sobre todo un paciente que no ha tenido sedación y parálisis prolongada. Los hemos tenido, se pueden despertar y se pueden mantener awake, pero difícilmente los puedes rehabilitar como los pacientes que vimos ahí que se pueden parar y caminar. Ahora, en otro tipo de ECMOs venoarteriales hemos tenido pacientes ahora durante la pandemia, pacientes con falla del ventrículo derecho muy severa y que antes, el año pasado, antes de tener acceso a estas cánulas pulmonares, pusimos un paciente con ECMO central atrioatrial con canulación subcutánea tunelizada y el paciente se puede rehabilitar completamente, pero las cánulas están bien fijas, ¿verdad? Tunelizadas en el tórax y bien fijas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ECMO venoarterial sí se puede tener, pero el tradicional, por choque cardiogénico, es muy difícil rehabilitarlo en ese tiempo, ¿no? Andrés Espinosa también levanta la mano. Buenas noches a todos. Bueno, yo estoy aquí en Bucaramanga, hago parte del grupo de ECMO de la Fundación Cardiovascular. Me alegra mucho hacer parte de esta gran reunión. Y bueno, para hablar un poco acerca de la experiencia que hemos tenido con el doctor Pizarro y el grupo también del doctor Salazar, en cuanto a la oportunidad de cruzar las cánulas, como manifestaba previamente el doctor Gómez, también hemos tenido una gran casuística de pacientes, sobre todo en la pandemia, donde con el fin de disminuir la recirculación y favorecer el flujo,
empezamos a tener esta conducta, no vimos realmente que hubiese una mayor rata de complicaciones respecto a los pacientes que no hacíamos este tipo de estrategias, y veíamos cómo notablemente podíamos mantener un flujo adecuado con los pacientes, inclusive con estrategia de ECMO despierto. También, digamos que en la estrategia de nuestro grupo en ese momento era mantener los pacientes extubados tempranamente o traqueostomizados, pero con el fin de poderlos despertar y rehabilitar. Y vimos que con esa estrategia de cruzar las cándulas logramos mantener muy bien el flujo, inclusive con pacientes que tenían obesidad mórbida y que no era necesario inclusive colocar doble canulación de drenaje en muchos de ellos. Entonces, realmente nos funcionó muy bien, digamos, esa estrategia. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes y estén atentos en redes sociales para poder acceder a la grabación de esta sesión o bien cualquier otro aviso o invitación a cualquier evento de educación a futuro o de cualquier otra índole. Muchísimas gracias y buenas noches, doctor Gómez. Fue un placer y un gusto que nos dieras esta charla y buenas noches, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias. Chao, Nos vemos. Parne.